Una mesa muy interesante que ustedes no se pueden perder porque debemos educarnos para poder estar preparados ante el virus y la evolución de la pandemia. A pesar de que ya estamos en el proceso de vacunación y gracias a Dios en República Dominicana llevamos más de 500,000 de personas vacunadas en primera dosis, somos 10 millones de habitantes. Pero todavía creo que falta educación porque hoy escuchaba a una señora que dijo en el supermercado que, no, yo no me tengo que vacunar solamente si me enfermo. No, Dios bueno, mío, pero falta por mucha favor. educación. Pero bueno, estamos hablando de las 4 variantes, la surafricana, la que preocupan, porque hay muchas. La surafricana, la brasileña, la descubierta en Reino Unido y las una o dos de Estados Unidos, porque Fauci habló también de la de California, New York y California. Se había dejado una pregunta muy importante. La pregunta era la de las vacunas para el doctor Brito. ¿Son igual de efectivas las vacunas contra estas variantes y las que tenemos aquí sobre todo, que son las de AstraZeneca y la China? ¿Funcionan? Fíjate, la mayoría de las vacunas que se encuentran en el mercado funcionan para las variantes actuales. Se cree que algunas de esas variantes, sobre todo la variante, como decía el doctor, la antigua en New York, que pueden tener algo de resistencia contra los anticuerpos y quizás contra las vacunas. Pero la línea general en este momento es que las vacunas son efectivas contra las variantes que existen circulando y la población debe vacunarse. Algo que es muy importante entender es que esta tecnología nueva del ARN mensajero nos permite hacer una vacuna muy rápidamente contra las variantes circulantes. Y aunque estas vacunas no son las que están en República Dominicana en este momento, eso no quiere decir que no lleguen al mercado dominicano en un determinado momento. Entonces, y es muy fácil, muy fácil hacer en el laboratorio. No hay que hacer ni siquiera estudios ya de ahora en adelante. Lo que hay que hacer es variar el ARN mensajero y entonces se crea una vacuna que es efectiva contra la variante que está circulando. Piensen como la influenza. Desde el 1918 la influenza está haciendo cambios y está haciendo variantes y cada año tenemos una vacuna nueva y desarrollamos una vacuna nueva contra ellas. Ahora será más fácil con esta nueva tecnología del ARN mensajero. Sí, lo que pasa es, doctor Brito, que las vacunas de Moderna y de Pfizer aquí no piensan llegar. Hay problemas en la Unión Europea, van muy lentamente precisamente porque están con Pfizer, con Moderna, ahora con Johnson que la van a aprobar y AstraZeneca. Estamos contando nosotros en estos países con la vacuna china. Entonces sí es importante que nos diga, por ejemplo, hoy estábamos leyendo una información del mismo laboratorio que está produciendo, diciendo de estas vacunas que son efectivas, estas y la de AstraZeneca, contra la variante de Manaus. O sea, que es una de las variantes más preocupantes por lo agresiva que es. ¿Es así? Sí, son efectivas. Quizás llegue una variante de que disminuya la eficacia de la vacuna. Eso no lo podemos predecir en este momento. Pero en este momento, con las que estamos lidiando, las más comunes, todas las vacunas en el mercado son efectivas. Y el punto que quería hacer del ARN mensajero es que yo estoy al tanto de que la vacuna no se encuentra en República Dominicana, pero eso no quiere decir que no vaya a llegar. Eso va a ser una tecnología que va a estar disponible en unos meses para todos. Es en este momento algo escasa porque está siendo monopolizada por los países que son un poco más desarrollados, pero en un futuro ese tipo de vacunas van a tener una alta difusión por todo el mundo y yo creo que será muy fácil hacer vacunas contra esta variante. Pero el público, lo que debe entender el público es que debemos vacunarnos con la vacuna que tengamos, porque son muy efectivas contra la mayoría de las variantes y aun cuando sean un poco menos efectivas, quizás hacia algunas variantes no predominantes, pues van a prevenir la mayor cantidad de hospitalizaciones, van a prevenir las muertes y es muy importante que nos vacunemos. Así también es importante entender de que las medidas de prevención no podemos dejarlas. Y esa es una de las razones, porque no sabemos lo que el futuro depara. Aunque la Entonces, CDC... distanciamiento, máscara, debemos seguir adelante. Aunque la CDC dijo hoy, doctor, que ya los que tenían la segunda dosis, que creo que es un error de la CDC adelantarse así, y más para que la gente nunca sigue las medidas, dijo hoy que el que tuviera la segunda dosis podía andar sin mascarilla. Que podía juntarse con otra persona
con la segunda dosis sin mascarilla. Exacto, ese es el mensaje. El mensaje no es que pueda andar sin mascarilla. El mensaje es que la persona que está vacunada puede reunirse en un grupo pequeño, bajo techo, con otras personas que están vacunadas o con personas que viven en otra casa, pero viven en un núcleo familiar en donde el riesgo de transmisión por COVID es bajo. Un poco es decir, una peligroso familia el que mensaje. tiene un aislamiento. Pero no es que podemos dejar de usar mascarillas. Y algunos de los Estados Unidos, en un hecho que hemos criticado mucho la clase de la infectología y la clase médica acá en Estados Unidos, han dado una directiva de que no deben, de que la gente es libre de usar la mascarilla. Eso es cerrado. Todo el mundo tiene que usar la mascarilla, por lo menos por el futuro inmediato, todo el mundo debe seguir. Ahora, la importancia, doctores, de acelerar en este momento, en el mundo entero, los planes de vacunación lo más que se pueda, y la experiencia allá en Estados Unidos, donde ya tienen casi un 25% de la población vacunada, o sea, van más adelantados que nosotros, aunque aquí se ha acelerado bastante, ya pasamos en el día de hoy del 500,000 de personas vacunadas, entre ellos el grupo más vulnerable, que son los mayores de 70 años. ¿Cuál ha sido el resultado después de tener al 25% de la población vacunada en los Estados Unidos? ¿Han bajado los índices de mortalidad? Mira, en Estados Unidos solamente tenemos el 10% de personas con las 2 vacunas. Con las dos, exacto. El 25% es con la primera, sí. Sí, o sea, con la primera tenemos un 22-24%, ¿no? Y es verdad, se están vacunando 2.2 millones de personas al día como promedio. El viernes pasado se vacunaron 3 millones de personas. Y con el aventamiento de Johnson & Johnson, que es una sola vacuna, por supuesto, esto va a aumentar porque Johnson & Johnson se ha unido a la compañía Merck y va a aumentar la producción de vacunas que van a estar llegando a los estados. O sea, por múltiples razones. Quizá parte de la inmunidad natural de lo que es la infección. Por ejemplo, en Nueva York, más el conjunto de la administración de la vacuna, los casos han comenzado a disminuir. Sin embargo, o sea, uno tiene que ver los casos en conjunto o los casos por áreas. Por ejemplo, o sea, en Texas los casos siguen aumentando y han aumentado. Houston es la primera ciudad de Estados Unidos que ha notificado que posee todas las variantes en Houston, ¿no? La variante de Nueva York, que la semana pasada solamente se había conocido en Massachusetts hasta Carolina del Norte, ya ha sido identificada en Oregón, en Houston y en California. O sea que estas variantes se mueven rápidamente. Lo importante realmente, como se ha señalado, es vacunarse. La única forma de evitar que el virus se replique y que haya mutaciones y que haya nuevas variantes es a través de la vacunación. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Sí. O sea, es vacunarse. O sea, por eso realmente el efecto, lo que está haciendo New York, ir acelerando, especialmente los vecindarios que han sido más fácilmente vapuleados, los vecindarios latinos y los vecindarios afroamericanos de las vacunas. Sí, si te metes en Manhattan, tú vas a ver que en la parte baja de Manhattan no hay COVID. Si te metes en la parte de Washington Heights, vas a ver que hay mucho COVID. O sea, que tú ves el número general de Manhattan, te dice que el promedio de infectados ayer fue de 2.7%. Doctor. Pero si te vas a la parte de Manhattan, es de 7.6%. Pero tienes que ver área por área y realmente grupo étnico por grupo étnico. Sí, usted hablaba de algo que antes de pasar al doctor, a nuestro doctor que secuencia estas variantes, que es muy interesante lo que Paulino, el trabajo de Paulino es brillante. Usted hablaba de la letalidad y yo en la pausa le decía que el primer ministro británico dijo, luego que se descubrió la variante británica, que además de ser más infecciosa, había un 30% mayor de agresividad. Se ha dicho que la de Manaus es más agresiva también. La pregunta en los científicos, y yo no sé si ustedes tienen una respuesta, es si es porque la variante es más agresiva, además, o estas variantes están siendo más agresivas con el organismo. Usted hablaba de eso hace un momento, o si es porque como hay mucha más gente que se infecta, más gente muere. Porque nosotros hemos visto que en República Dominicana también en los últimos meses hubo un aumento de la cantidad de personas fallecidas y así sucesivamente en muchos lugares. La pregunta ¿es porque hay más gente o porque las variantes son más agresivas con el organismo?
¿Más gente contagiada o más agresivas las variantes? Cualquiera puede responder. Para el doctor La Antigua que Vamos. estaba hablando. Okay, dame decirte, o sea, lo que nosotros vemos es realmente que son mucho más agresivas. Sin embargo, al ser mucho más agresivas, más gente entra al hospital. Entonces, quizás por eso el número de letalidad. Por su comportamiento desde el punto de vista de nuestra institución, o sea, desde el punto de vista de la letalidad sigue siendo la misma. O sea, el mismo número de pacientes terminan en intensivo y el mismo número de pacientes terminan realmente con fallecimientos cuando se compara con el COVID original. O sea, que ese punto de vista, o sea, la variante de Nueva York se comporta igual. La variante de Nueva York nos preocupa a nosotros por el hecho de cómo manejarla. O sea, aquí se están usando mucho en las emergencias los anticuerpos mononucleares, que es el único producto que está aprobado para ser usado en cuidado ambulatorio, en COVID. No hay ningún otro producto que esté aprobado. Y entonces nos hemos dado cuenta que 3 de los 4 anticuerpos que se pueden administrar no funcionan, solamente uno funciona, a tal punto que el congresista Espaillat y el senador Schumer le pidieron al presidente Biden que para New York mandara mucho más de estos anticuerpos, lo cual a partir del día de hoy a nosotros nos están llegando para tratar a los pacientes en emergencia con este producto ambulatorio. Por el punto de vista del comportamiento dentro del hospital, nosotros vemos el mismo comportamiento, como te decía, terminan mucho más hospitalizados porque es mucho más contaminante y terminan mucho más y también afecta mucho más a los envejecientes. Pero desde el punto de vista de lo clínico, y de nuevo, estamos aprendiendo el comportamiento clínico de estas variantes en estos momentos y analizando los casos. Después te puedo decir que el primer caso de nosotros que encontramos fue un paciente con VIH, con SIDA, que desde agosto está positivo. Y ese paciente no ha vuelto a dar negativo desde agosto. Desde agosto, con el virus original. Pero ese es el COVID. Sin embargo, este paciente en noviembre se convirtió a la variante de Nueva York. O sea, no podemos decir que este es el primer caso. O sea, no hay forma de detectar si este fue el primer caso o no. O sea, que personas que habían sido infectadas con la original se reinfectan con la variante de Nueva York. Bueno, nosotros no estamos llamándole de infección. Nosotros estamos diciendo que en ningún momento es un paciente que se sigue cada 2 días con PCR y en ningún momento, o sea, negativizó la variante original, o sea, el COVID, el SARS-2, sino que de repente lo que se encontró en él fue la variante y desapareció la otra. O sea, la pregunta es realmente si la mutación se da dentro de él y, o sea, y no hay forma, los biólogos en este momento, y tenemos uno en el panel, los biólogos saber si ese es el caso, que eso fue, pero todavía él sigue siendo en este momento de agosto hasta la fecha positivo para COVID. O sea, asintomático pero positivo. En este punto es bueno recalcar, para expandir lo que dice el doctor La Antigua, es que esas variantes todavía sigue siendo muy rara la reinfección en pacientes con COVID. Todavía es muy, muy rara la reinfección en pacientes con COVID. Parece haber una inmunidad natural que es efectiva, más la inmunidad de vacunas. Mientras la inmunidad de vacunas comienza a aumentar, más la inmunidad natural sigue en aumento por el número de casos, entonces se espera que el número de casos descienda aún cuando haya y se comiencen a producir vacunas contra las variantes que aparezcan luego de varios meses de mutaciones, porque seguirán apareciendo variantes, pero la tecnología seguirá tras de ellas. Y el asunto de la letalidad, como decía el doctor La Antigua, tiene que ver con números, tiene que ver con los números. Si es más infeccioso, un mayor número de personas se infectan, un mayor número de personas va al hospital y entonces da la impresión de que la letalidad es mayor cuando tiene que ver más con volumen. Pero los números van descendiendo en gran parte de los estados. Aquí en Chicago, por ejemplo, los números han descendido y hoy amanecimos con un % de positividad del 2.5%, el más bajo de toda la pandemia. Por una serie de factores, es una confluencia de factores, no solamente la vacunación, probablemente la vacunación no está en el paso donde debe de estar todavía, va subiendo, pero no está en el paso. Pero tiene que ver ya la mejor concientización, ya todos sabemos cómo se previene el COVID. Ha habido un mandato, ha habido una política de salud a nivel nacional que es mucho mejor que la política nacional que había anteriormente.
el clima está mejorando en algunos lugares, es multifactorial. Y ahí produce, nos da esperanza, que es lo que tiene el pueblo que hoy, nos da esperanza de que los números van descendiendo. Todavía puede que haya un pico, porque estas variantes pueden reproducirse y pueden, hoy amanecimos con el 30% de todos los casos con la variante de Reino Unido. Wow. Pero poco a poco y a medida de que la vacuna, que es muy efectiva, vuelvo a repetir, para las variantes más comunes, todas las variantes más comunes, yo sé que el público lo podemos confundir un poco con todas las letras y con todos los números, con todos estos tipos de virus, pero las vacunas son efectivas contra la mayoría de las variantes y deben de seguir poniéndose la vacuna, y el día que salga una variante que es predominante, va a haber una forma de hacer un refuerzo de la vacuna contra esa variante. Es decir, hay esperanza y parece ser que estamos comenzando a ver una disminución real en el número de casos de las pandemias, aun cuando haya un cuarto pico que puede llegar. Que puede llegar. Bueno, por ahí viene Semana Santa y hay que cuidarse. Hay preguntas del público, pero tenemos que hacer otra pausa. Nos la están pidiendo. Robert me debe una pregunta. Claro que sí. Hay una pregunta que dejó en el aire Camila hace un ratito, se la hizo al doctor Brito, pero el doctor Paulino es quien tiene que responder si aquí en República Dominicana usted ha logrado identificar una variante endémica criolla de mutaciones en nuestra población del virus, porque sabemos que mientras más el virus se esparce, se replica, muta y ahí ocurren estas variantes, aunque no sean preocupantes. Cuando regresemos después de la pausa, cosas importantes saber sobre la ciencia en nuestro país, hasta dónde está llegando y mucho más. Ya volvemos.